Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a esta nuestra segunda sesión sincrónica del aula integración de TIC en las organizaciones. Quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Para el día de hoy tenemos presupuestado el desarrollo de la segunda sesión sincrónica del curso. Ya durante la semana inmediatamente anterior desarrollamos la sesión sincrónica inicial del aula, la sesión sincrónica de bienvenida. Y de cierta manera dimos las fechas de desarrollo del curso y se realizó una presentación de algunas reglas. Yo prefiero no llamarlo reglas, sino recomendaciones para el desarrollo de la asignatura. Bien. Para el día de hoy tenemos presupuestado el desarrollo de nuestra sesión sincrónica número 2, en este caso la correspondiente al módulo número 1 del curso. Entonces, para el día de hoy, la agenda será la siguiente. En primer lugar, realizar una breve presentación de este módulo número 1. Vamos a hablar de los conceptos de planeación estratégica, el concepto de planeación, los principios de la planeación. Luego vamos a hablar del concepto de estrategia y luego sí del concepto estructurado de planeación estratégica. Finalmente, o bueno, después de eso, vamos a verificar cuáles son los pasos para la planeación estratégica. Bueno, hasta ahora me fijo que dice para la planeación estratégica. Y finalmente, vamos a hablar de el enfoque estratégico, los factores internos y los factores externos al momento de realizar ese ejercicio de planeación estratégica dentro de muchas organizaciones. Bien, entonces, primero que todo, voy a mencionar algunos aspectos asociados a la estructura del módulo. En primer lugar, recordemos, este módulo se denomina planeación estratégica y busca que ustedes puedan identificar los elementos de un plan estratégico y comprender su importancia para establecer una hoja de ruta que permita realizar un análisis situacional de la organización. Para este módulo número 1, nosotros tenemos presupuestado el desarrollo de 2 actividades. Recuerden que dentro de nuestro curso, cada una de las actividades tiene un peso del 25% sobre la nota final del aula. Todas las actividades entonces tienen exactamente el mismo peso, lo que significa en este caso que es de suma importancia que ustedes realicen la presentación de todas las actividades presupuestadas para el desarrollo de nuestra asignatura. Entonces, la primera de las actividades, tarea, planeación y definición del objeto de medición, fue una actividad que ya cerró el pasado día, el día de hoy, lunes 2 de marzo a las 8 de la mañana, tal y como estaba establecido en el plan de formación, tal y como se mencionaba en el cronograma de actividades, tal como les aparece a ustedes en el calendario, tal como lo dijimos en la sesión sincrónica anterior y como también se los mencioné en un correíto que yo les envié el día viernes, ¿no? ¿Se acuerdan que el día viernes yo les envié un correo electrónico o el sábado, si no estoy mal? Bueno, les envié un correo electrónico donde les mencionaba la fecha de cierre de esta actividad. Les hice recordatorio a muchos de ustedes. Bien, pues ahora, esta actividad número 2, que se habilitó, ya se encuentra habilitada desde el día de hoy, a las 8 de la mañana, tendrá cierre de hoy en 8 días, el próximo lunes 16 de agosto a las 8 a.m. también, como es costumbre dentro de nuestro curso, ¿no? Recuerden que pues esas primeras 3 actividades, las primeras 3 tendrán apertura y cierre un día lunes a las 8 de la mañana. La única que tiene un tratamiento distinto es la evaluación final acumulativa del curso, porque esa actividad tiene apertura un día lunes a las 8 de la mañana, si no estoy mal es el lunes 30 de agosto a las 8 de la mañana y cierra el día domingo 12 de septiembre a las 11:59 de la noche, a la medianoche prácticamente.
Tengan eso muy en cuenta. Hoy nuevamente se lo recuerdo, así como lo hice en la sesión sincrónica anterior. Por favor, tengan en cuenta esa fecha de cierre, porque después de esa fecha ya no es posible realizar ningún tipo de modificación o ajuste en las actividades. Después de las 12 de la noche, de las 11:59 de la noche del 12 de septiembre, no es posible ampliar presentación de actividades. Aprovecho nuevamente para recordarles, para esa actividad, al igual que en las demás, ustedes van a contar con 2 semanas para desarrollarla. La recomendación que les hago es que en esa evaluación final no esperen hasta el último día. Traten de aprovechar la primera semana o por mucho el primer fin de semana para realizar la presentación de esa evaluación final. Recuerden, después de la cierre ya no es posible ampliar actividades. Bien, bueno, ahora sí, vamos a entrar entonces en materia de nuestra asignatura. Vamos a hablar de los conceptos de planeación, del concepto de estrategia y también, por ende, del concepto estructurado de planeación estratégica. En primer lugar, vamos a arrancar por el concepto de planeación. La planeación puede definirse como la etapa que forma parte del proceso administrativo mediante el cual se busca establecer las diferentes directrices en las que se orientará la organización. Además, se busca definir las estrategias que se debe implementar la organización a futuro y seleccionar alternativas y acciones correctivas en caso tal que no se presenten resultados esperados en el negocio. De cierta manera es un plan, una hoja de ruta que se define para poder llevar a cabo actividades dentro de la organización. De cierta manera, ¿qué es lo que se realiza? Se trata de evaluar cuáles son todos los futuros posibles cercanos para las organizaciones y de acuerdo a esos futuros imaginados, se establecen acciones, se establecen actividades, se establecen hojas de ruta. Dentro de la planeación, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Obviamente se tiene en cuenta los recursos con los cuales cuenta la empresa. Porque, por ejemplo, si yo tengo una organización que se dedica a elaborar audífonos, pues dentro de mi plan estratégico para el próximo año no va a estar elaborar, ser el líder mundial en la producción de audífonos. Cuando yo sé que mi empresa está en un garaje y que tiene una capacidad de producción de 5 audífonos al día. Entonces, digamos que estoy muy alejado de la realidad, ¿no? Primero que tengo en cuenta es las capacidades, la realidad actual, el conocerme propiamente cuáles son mis características y en segundo lugar evalúo el entorno. Veo cuáles son los competidores. Por ejemplo, cuántos números de audífonos producirá Sony o Beat al, al día. ¿Mm? Ahí sí puedo, de cierta manera, hacerme una idea de mi posición dentro del mercado, ¿no? Entonces, en este ejercicio de planeación, nosotros buscamos definir las directrices que va a seguir la organización, ¿m? Porque de cierta manera lo que voy a definir allí es el camino que debe seguir la empresa, la visión, el foco que yo le voy a dar a la organización para que todos los esfuerzos que se desarrollen en esa empresa se dirijan a conseguir ese objetivo. ¿M? Dentro de los ejercicios que desarrollan de planeación las empresas, como acá se menciona, se definen algunas estrategias. Esas estrategias son, digamos que, los mecanismos que me van a permitir a mí conseguir el resultado. De cierta manera, esto es como una cascada, es como una pirámide. En la cabeza de la pirámide está el objetivo que se traza la organización, esa visión, ese futuro que quiere llegar a alcanzar. ¿M? Y a partir de allí se empiezan a desplegar elementos que cada vez son mayores, cada vez son mucho más numerosos. Eso lo primero que aparece son las estrategias. Son diferentes alternativas por medio de las cuales se va a apuntar a llegar a alcanzar ese objetivo final.
Entonces, si yo quiero ser el mayor productor en el barrio de audífonos, lo primero que debo empezar a establecer son las estrategias que me van a permitir ser el mayor productor. Entonces, por un lado va a estar el de aumentar mi capacidad de producción. Por otro va a estar el aumentar mi eficiencia y mi productividad interna, para mejorar la capacidad propia que tengo actualmente. Por otro lado va a estar mejorar mis ventas, porque no se orienta únicamente en solamente vender, perdón, producir, sino que necesito vender esa cantidad que produzca, ¿no? Entonces, establecer las alternativas para aumentar mis ventas. Y por otro lado va a estar seguramente establecer alianzas con proveedores, por ejemplo, para lograr encontrar o lograr obtener unos mejores negocios y así sacarle una mayor rentabilidad a cada audífono que produzca. Nos demos cuenta que allí hay cuatro ya alternativas, cuatro estrategias. Y debajo de esas cuatro estrategias irán a su vez algunas acciones. ¿Qué necesito yo para aumentar mi capacidad? Entonces, por ejemplo, no, necesito contratar tal vez mayor personal, necesito de pronto tal vez es reorganizar el área de trabajo, necesito comprar mayor maquinaria, de pronto necesito alquilarla, ¿sí? Son diferentes actividades. O por ejemplo, si yo lo que quiero entonces es, o entre las otras estrategias que están allí definidas, es el aumento de la eficiencia y la productividad, ¿qué necesito para eso? Reorganizar los procesos, unificar actividades, realizar ejercicios de capacitación para mejorar la eficiencia de los trabajadores. Entonces, como se dan cuenta, para cada una de esas estrategias se van a definir algunas acciones que se deben de realizar y a su vez para cada una de esas acciones se desarrollan algunos planes. Es allí donde se construyen los planes operativos. Entonces, cada uno de estos elementos empieza a estructurar, empieza a desarrollar diferentes elementos. Por eso digo que se convierte como en una pirámide o en una cascada. Lo primero que nosotros encontramos son algunos elementos allá arriba, un elemento, y a partir de allí se empiezan a desglosar los demás. Uno y otro 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 y otro. ¿Sí? Cada vez son mayores. Entonces, de ese objetivo salen varias estrategias, de cada una de las estrategias salen muchas acciones, de cada una de esas acciones salen unos planes operativos, de cada uno de esos planes operativos salen un conjunto de tareas, de cada una de esas tareas salen un conjunto de indicadores y así. ¿Sí? Eso es lo que nos permite identificar cómo cada apartado de la organización, cómo cada individuo, cada proceso, cada actividad, cada trabajo, cada labor le aporta al objetivo general de la organización. ¿Bien? Entonces, la planeación está orientada a estructurar los esfuerzos de la organización para cumplir los objetivos y metas generales, perdón, económicas, sociales y políticas. Esta orientación de la empresa se da teniendo en cuenta los recursos reales con los cuales cuenta la organización y los potenciales recursos que podría llegar a tener. Entonces se repite lo que había mencionado yo con anterioridad. Esto nos permite a nosotros identificar de manera clara que efectivamente cada uno de los esfuerzos que se desarrolle de manera separada en los diferentes apartados de la organización va a estar encaminado a aportarle, va a estar encaminado a ayudar a que se logre ese objetivo general de la empresa. Ahora bien, cuando se realiza ese ejercicio de planeación, como lo dije hace algún momento, lo primero que yo tengo en cuenta o que debo tener en cuenta son los recursos con los cuales cuento. Entonces yo no voy a establecer como objetivo, como meta, como lo dije hace algún momento, ser el mayor productor mundial de audífonos, sino que me doy cuenta qué es lo que tengo actualmente y lo que podría llegar a tener. Por eso se menciona allí esos recursos potenciales. ¿Dónde podría ubicarme yo a futuro? ¿Dónde podría estar? Porque inicialmente, pues uno se hace la idea de, bueno, actualmente entonces yo tengo dos líneas de producción y con esas dos líneas de producción cada una hace 5 audífonos al día, alcanzo a hacer 10 al día. Pero yo debo tener en cuenta también la capacidad que puedo llegar a lograr. ¿Cómo está eso? Pues bueno, fijémonos en el ejemplo que yo acabo de mencionar. Dos de esas estrategias iban, una,
aumentar la capacidad. Y dos, la otra iba encaminada a mejorar la eficiencia y la productividad dentro de la empresa. Entonces, una de ellas puede estar enfocada, esa de mejorar la eficiencia, a que de pronto en cada línea de producción ya no se produzcan 5 audífonos al día, sino 6. Entonces pasé de producir 10 a producir 12. ¿Mm? Y la otra, aumentar la capacidad, puede estar encaminada a que yo establezca otra línea de producción. ¿Mm? No cuento con dinero. Bueno, se puede buscar el medio financiero que me permita a mí solventar esa falencia y poder establecer otra línea de producción, un préstamo bancario, un financiamiento por parte de algún agente inversor. ¿Mm? Sencillamente, si yo sé que con esa nueva línea de producción voy a vender mayor cantidad, por ejemplo, antes producía 10, ahora con esa línea de producción voy a producir 18, porque ahora voy a producir 6 en cada línea, ¿no? Entonces ahora voy a producir 18, antes vendía 10, ahora voy a vender 18 productos. Pues bueno, entonces eso significa tal vez que esos 8 adicionales me van a representar a mí un ingreso prácticamente el doble diario, ¿no? De utilidades, un aumento, por lo menos, si aumento un 80% mis ventas, pues bueno, puede que no sea exactamente el mismo 80% de aumento de utilidades, pero que sea un 50% más, eso es algo beneficioso para la empresa, ¿no? Y voy a tener con qué tener ese dinero para pagar a quien me permite a mí realizar esa financiación, ¿no? Entonces, a eso se refiere con los recursos potenciales a los que podría llegar a tener la empresa. En ese caso, si yo hago la planeación y digo, bueno, tengo 2 líneas de producción y puedo establecer otra, si pido prestada, pues podría incluir eso dentro de la planeación. Estos recursos permitirán establecer un marco de referencia necesario para crear programas y acciones específicas, logrando una predicción lo más probable de las diferentes mutaciones del entorno interno y externo a futuro para generar planes necesarios que permitan mitigar las amenazas y aprovechar oportunidades que garanticen el éxito de la organización. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta las características propias de la empresa, los beneficios, las cualidades, los atributos que hemos logrado identificar dentro de nuestra organización, pues ahora vamos a verificar, como ya lo dije hace algún momento, el entorno externo de la empresa. Ya dejo de observar que yo tengo esa capacidad de producción y ahora voy a ver el exterior. Bueno, si yo quiero ser el número 1 de producción de audífonos en el barrio, no tengo que darme cuenta quiénes existen dentro del barrio. Entonces está la empresa de marca Auyama de audífonos que produce 15 audífonos al día. Está la marca Zapito de audífonos que produce 12 audífonos al día. Entonces, de cierta manera, ya yo tengo un contexto. Sé eh, quiénes existen dentro del barrio que se dedican a producir audífonos. Sé quiénes, cuál es la capacidad de producción de cada uno de ellos. Conozco también posiblemente a quienes les venden, a quienes les producen, ¿sí? Entonces ya tengo un contexto del entorno. Conozco tal vez las características de sus productos, los beneficios, por qué sus clientes los compran. Entonces empiezo a identificar allí elementos del entorno para planificar cómo voy a interactuar con ellos. Con ellos es con quienes yo interactúo, ¿no? Por más de que de primer golpe no lo tengamos en cuenta. Porque si ellos dos y yo somos los 3 actores de producción de audífonos en el barrio, pues de esa porción de por ahí unas 30 personas que semanalmente compran audífonos, es un simple ejemplo, ¿no? Pues resulta que nosotros estamos compitiendo por esas personas. Entonces, precisamente por eso es interesante que nosotros lo conozcamos. Seguramente ellos, si desarrollan ese ejercicio de planeación estratégica, también están pensando en eso. Están pensando que en la empresa ABC, en nosotros que produce 10 audífonos al día, tenemos esa capacidad de producción.
saben que ellos tienen más. Y ahí empieza esa dinámica competitiva. ¿Bien? Bueno, algunos elementos importantes dentro de este análisis. Se tiene en cuenta el contexto de la empresa y se tiene también en cuenta los elementos que pueden mutar. El comportamiento de los consumidores, la sociedad en términos generales, entornos políticos, económicos, tecnológicos, que pueden repercutir obviamente en el comportamiento de la empresa, de nuestras empresas. Por ejemplo, si en esa dinámica de planeación sale una nueva herramienta tecnológica, una nueva máquina, ¿sí? Que nos permite desarrollar los audífonos también, pero resulta que esta máquina hace la misma cantidad de audífonos en la mitad del tiempo. Es decir, tiene la doble capacidad de producción y cuesta la mitad. Es decir, el costo de producción es menor. Entonces, ¿me serviría o no me serviría a mí implementar esa maquinaria? Resulta que, por ejemplo, entonces, esa maquinaria con las líneas de producción que yo tengo actualmente se hacen 12 audífonos al día y resulta que si implemento esa sola máquina o esa sola línea de producción me hace las mismas 12 cantidad al día. ¿Sería beneficioso o no para mi empresa? Tendría que entrar a evaluar, ¿cierto? O si de pronto lo que necesito yo es quitar mis dos líneas de producción y dejar solamente una línea de esas, que me realice las 12 unidades al día. O quedarme con una y una. O quedarme con las dos como tengo actualmente y no realizar esa impresión. Ser conservador y quedarme allí, quieto, tranquilo. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, alguno de mis competidores sí lo hace? ¿Mm? ¿Sí? Aquel que, por ejemplo, que produce 14, compra una máquina de esas, ahora produce 26 y de los 30 consumidores se va a llevar los 26 y solamente me quedan 4 clientes para peleármelos con el otro competidor que hace 12 también productos al mes, al día, ¿no? Entonces ahí es donde entra esa dinámica competitiva y de planeación, de esas mutaciones, de esos cambios y de cómo la organización va a actuar frente a esos cambios que se presentan en el entorno. Bien, los principios de la planeación, rápidamente los vamos a mencionar para continuar con el concepto de estrategia. En primer lugar, la factibilidad. Sencillamente, busca que lo que se planee se pueda realizar, que lo que yo estoy definiendo que deseo realizar sea factible, que realmente eso sea alcanzable. Por ejemplo, mis dos líneas de producción, como lo dije hace algún momento, cada una tiene una capacidad de 5 productos al día, 5 audífonos. Bueno, y resulta que esa es la capacidad máxima. No hay manera de modificarlo. Bueno, de pronto se puede reorganizar y, como les dije, alcanzar a 6. No es viable que yo le ponga que cada una se doble la capacidad. Es decir, que ahora cada una produzca 10 y en general yo produzca 20. Cuando eso no es viable, cuando eso no es factible, eso no es real. Realmente lo que yo defina dentro de las estrategias de mi organización, dentro de las acciones, debe ser factible, debe ser algo que sea realizable. Es igual que los objetivos que se establecen para la planeación estratégica de la empresa. Si bien son objetivos que deben ser retadores, son objetivos o deben ser objetivos alcanzables, porque sencillamente si no son alcanzables, pues es como si yo estuviese escogiendo o diseñando una hoja de ruta, una pista de carrera que me lleve directo hacia una pared. No tiene ningún sentido. Segundo de los principios, objetividad y cuantificación. Bueno, objetividad, lo que acabamos de mencionar con anterioridad, ser objetivos, o sea, realmente que eso que estoy diseñando, que estoy definiendo para realizar, que pueda realizarse con los recursos que le estoy asignando. Yo no puedo pedirle a la línea de producción que elabore 7 productos al día cuando solamente le estoy dando insumos para realizar 5. ¿De dónde van a salir los otros 2, no? Debe ser objetivo, debe ser un resultado alcanzable con los recursos que yo le estoy asignando. Y cuantificable, sencillamente que yo pueda evaluar todos los elementos asociados a esas estrategias, que pueda evaluar
los insumos, que pueda evaluar la utilización precisamente de esos insumos, que pueda evaluar los resultados, que pueda evaluar la inversión en horas, en capacidad de individuos de cada una de esas estrategias. ¿Bien? Tercero de los principios, flexibilidad. Bueno, yo debo establecer una holgura para esas acciones, para esas estrategias que defina, por una sencilla razón, y es que si yo llego a establecer un plan tan rígido, tan definido, tan estricto, al mínimo momento en el cual que por una situación inesperada, algo impensado, no planeado, que llega a presentarse, si esa situación llega a desviar alguno de los objetivos o de los números que yo tenía planeado, ya inmediatamente todo lo demás no me va a dar resultado, ya todo lo demás se me va a caer. Si yo establecí que al final de mes necesitaba, no sé, 200 unidades de producto y me propuse establecer entonces 10 productos al día, exactamente, durante los 5 días a la semana, durante las 4 semanas, pues resulta que, bueno, listo, primera semana todos los días de a 10, 50, segunda semana todos los días de a 10, 100 completamos, tercera semana, primer día 10, segundo día un inconveniente y se logró solamente la mitad de producción, 5. Ya eso me lleva sencillamente a que ese número desviado no me permita a mí alcanzar a lograr el resultado. Ya se me desviaron absolutamente todos los números y por más que me esfuerce, por más que yo quiera desarrollar, por más que ejecutemos los procesos como lo tenemos establecido, ya el resultado se salió, porque ese día dejé de producir 5. Entonces a esto se hace referencia con flexibilidad. Debo establecer una holgura, teniendo en cuenta que pues cualquier escenario no presupuestado, no ideado, no pensado, puede llegar a presentarse. Cuarto, unidad. Busca sencillamente que todos esos planes operativos específicos de las diferentes áreas de trabajo que intervienen en la actividad organizacional estén enfocadas con el propósito general de la empresa. Y aquí entra en mayor sentido eso que les mencioné hace algún momento sobre la pirámide. Cuando nosotros sabemos que efectivamente todo eso está ligado, como se los dije hace algún momento, el objetivo, las estrategias, las acciones, los planes operativos, sabremos que existe esa unidad, sencillamente porque, como la cascada que dije hace algún momento, todo va unido con lo otro, todo va unido dentro de esa estructura y todo de cierta manera le va apuntando, perdón, a ese objetivo general de la empresa, ¿sí? Pero si no existe esa estructuración, pues puede que se presente casos de ambigüedad, casos en los cuales pues algunas acciones le están apuntando a algún objetivo, otras a otro distinto, otras ni siquiera a ninguno. Entonces, teniendo esa estructura clara de la planeación, se podrá asegurar sencillamente que realmente todas las actividades, todas las acciones, todas las labores que se desarrollen en la empresa le apunten a ese objetivo central de la organización. Y por último, del cambio de estrategias. Y aquí hace referencia ese principio del cambio de estrategias. Sencillamente que nosotros definimos dentro de esa planeación un plan que al concretarse un periodo de tiempo tiene la flexibilidad suficiente para que nosotros podamos parar en ese instante con esas actividades que nosotros hemos desarrollado y diseñar nuevas estrategias, diseñar nuevas acciones, diseñar nuevas labores para corregir el rumbo que está desarrollando la organización. Y no que de cierta manera si nosotros nos detenemos allí en este momento, sea necesario volver y recambiar absolutamente todo, ¿no? Que nosotros podamos detener, digamos que la historia de ese ejercicio en un instante, en un momento histórico de esa línea de tiempo y replantear las estrategias que estamos llevando a cabo. Esto es un ejercicio que realmente es necesario, porque en un entorno tan dinámico, tan cambiante, como el que nosotros observamos o como el que nosotros nos enfrentamos hoy en día, esto es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario que nosotros diseñemos nuevas acciones, diseñemos nuevas estrategias cada vez que ese entorno cambie, cada vez que esa dinámica competitiva muta.
siempre va a ser necesario modificar las estrategias actuales o existentes dentro de las organizaciones. Bien, ahora sí, el concepto de estrategia. La palabra estrategia, perdón, se ha utilizado a lo largo de los años en diferentes contextos. Tradicionalmente se utilizó en el terreno de las operaciones militares y se encuentra el concepto de estrategia dentro de las tácticas militares que se encuentran en la obra El arte de la guerra de Sun Tzu. En periodos de tiempo más recientes y precisamente en ese entorno dinámico competitivo, se integra el concepto de estrategia a las acciones y a las actividades humanas, particularmente en las actividades de negocios o en las actividades administrativas de las organizaciones. Pero históricamente fue un concepto ligado directamente al entorno militar o al entorno operacional de la industria militar. Bien. La estrategia dentro de ese ámbito organizacional es una herramienta que busca sencillamente lograr para cada organización una ventaja competitiva. Precisamente en esa dinámica y en ese entorno competitivo, las organizaciones buscan encontrar una ventaja que los diferencie de los demás competidores, lograr algo que les permita tener una mayor porción de mercado, tener un mayor dominio de ese mercado, tener un mayor poder, tener mayores ingresos, mayores utilidades. El concepto de estrategia sugiere la necesidad de adoptar los recursos del medio en el cual se desarrolla para generar esas ventajas competitivas. Esto es sumamente importante para que esas organizaciones puedan mantenerse operando dentro del mercado. Las organizaciones necesariamente necesitan, si bien no siempre encontrar o no siempre es posible encontrar ventajas competitivas, pues por lo menos sí deben copiarlas o deben responder rápidamente a esas ventajas competitivas que desarrollan algunos actores en el mercado. Esto se ve constantemente. Organizaciones que salen al mercado con un nuevo producto, una nueva característica, un nuevo servicio, un nuevo beneficio, y rápidamente los otros competidores buscan igualarlo. Entonces, por ejemplo, los operadores móviles. Entonces salió el primero que ofrecía WhatsApp totalmente gratuito. Respuesta rápida e inmediata por parte de los otros competidores, de copiar rápidamente esa ventaja competitiva que estaba demostrando un competidor. Ellos también establecer ese tipo de estrategias. Entonces, ¿qué es lo importante a la hora de establecer esas ventajas competitivas? Tratar de encontrar una ventaja competitiva que sea difícil de igualar, que sea difícil de imitar, o que en determinado caso, perdón, el competidor se demore un tiempo, se demore bastante en alcanzar a copiar esa ventaja. Esa es la principal idea, porque en muchas ocasiones se producen ventajas competitivas que sencillamente no se logran o no se pueden copiar, perdón, no se logran establecer esas ventajas que de cierta manera eviten que un competidor las copie rápidamente y sencillamente esas ventajas duran muy poco. La idea es que entre más tiempo duren, eso permita a los demás que puedan, de cierta manera, permítame un minuto, por favor. Bien, perdón. Entonces, la idea principal de esas ventajas es, como lo digo, de cierta manera, poder asegurarse la posibilidad de liderar el mercado por un periodo de tiempo específico. Bien. Ahora bien, entonces, ¿cómo se desarrolla, cómo se estructura ese concepto de planeación estratégica? La planeación estratégica se estructura a partir de la unificación o que se ligan
esos dos conceptos de estrategia y de planeación. Cada uno de estos dos conceptos se liga y dependen uno del otro, indisolublemente. La planeación estratégica puede definirse entonces como el proceso por el cual los dirigentes ordenan y articulan los objetivos de una organización y sus acciones a llevar a cabo en un periodo de tiempo específico. Esta planeación debe entenderse como una herramienta que está a disposición de la dirección de la compañía, de la dirección de las organizaciones, para poder competir, para poder desarrollar sus actividades o sus acciones dentro del mercado. Permítame un momento, por favor. Perdón. La planeación entonces es el proceso a largo plazo que realizan las organizaciones proyectando un crecimiento. Que obviamente, pues, el ideal de las empresas no está en desarrollar una planeación que los lleve a disminuir su posición dentro del mercado, ¿no? Toda planeación de las organizaciones tiene un foco principal y es el de alcanzar una mejor posición competitiva, el de tener un mayor dominio del mercado, el de mejorar sus utilidades, mejorar sus ingresos. Bien, entonces, a la hora de realizar el ejercicio de la planeación, deben tenerse en cuenta estos elementos. Primero, el horizonte, dónde quiere ir, el rumbo que quiere tomar la organización, el enfoque que tendrá esa estrategia que va a definir la ruta o el camino, la acción que va a desarrollar la empresa. Segundo, diagnóstico, ¿dónde estamos? Busca realizar un análisis de la situación actual de la empresa, de la situación actual de la organización. En el momento, obviamente, realizar el ejercicio estratégico. Tercer lugar, el direccionamiento. ¿Dónde queremos estar? Al igual que el contexto de horizonte, define el rumbo de la organización, pero para este caso particular se define un rumbo que sea retador. De cierta manera, eh, puede llegar a concebirse como utópico, es decir, que pareciese que no, que es imposible de alcanzar, pero que de cierta manera siempre le parezca a la organización un reto de poder llegar allí. En cuarto lugar, la proyección estratégica, cómo vamos a llegar, cuáles son las actividades, cuáles son las labores, cuál es la utilización de los recursos que vamos a realizar para que sencillamente nosotros podamos llegar a alcanzar ese resultado. Y luego de esto, evaluación, monitoreo de la estrategia. Sencillamente, validar o evaluar periódicamente cómo se está llegando a alcanzar esos resultados. Si vamos por el camino correcto, si es necesario que modifiquemos algunas acciones, si es necesario que modifiquemos algunas actividades para poder dar alcance a esos resultados deseados. Bien. Bueno, análisis estratégico ya para finalizar el encuentro sincrónico del día de hoy. El análisis estratégico obviamente es un ejercicio necesario a desarrollar dentro de la planeación estratégica. ¿Por qué? Porque nos permite evaluar tanto factores internos como factores externos para así definir las acciones, las actividades, las estrategias que van a estar allí consolidadas dentro de ese plan estratégico. Recordemos que lo primero que yo mencioné es que al momento de realizar esa planeación para las empresas es importante que yo mire los recursos con los cuales cuento, mire mi realidad para saber las herramientas con las cuales cuento, las armas que tengo para ir a pelear dentro de ese entorno competitivo.
Y también miro el entorno externo de la empresa para validar ese contexto, para validar las características de ese mercado y a partir de allí definir las actividades que voy a desarrollar. Bien, entonces, el análisis estratégico se encarga de evaluar diferentes factores asociados a la organización, como ya lo dije, por un lado, factores externos de la empresa y por otro lado los factores internos. Lo primero obviamente que se debe desarrollar es un análisis de los factores internos, realizar un diagnóstico al interior de la organización para conocer el estado actual y real de la empresa. Es lo primero que nosotros encontramos acá. La idea de realizar este análisis de los factores internos es conocerse realmente por parte de la organización, saber su realidad. En muchas ocasiones, y esto se debe a la dinámica organizacional de trabajadores que vienen, ingresan, empiezan a desarrollar sus características, sus actividades, pues sencillamente no se tiene un concepto real, una imagen real de la empresa, sino que se tiene una idea a grandes rasgos de la organización. La idea en este caso es que se tenga un conocimiento pleno de la empresa, pleno de la organización, que se tenga conocimiento de las características que desarrolla cada organización, cada empresa. En ese sentido, buscamos identificar los recursos reales con los que cuenta la empresa, sus bondades, sus beneficios, en qué se destaca, qué actividades desarrolla de manera adecuada, qué elementos de su interior pueden llegar de pronto a convertirse en una ventaja competitiva. A su vez, también verificar qué cosas no se hacen bien, qué errores se están cometiendo, qué actividades podrían desarrollarse tal vez de mejor forma, qué inconvenientes se están presentando, ¿sí? Qué dificultades actualmente existen dentro de la empresa, para a partir de allí, pues tratar de definir algunas acciones a desarrollar. ¿Ve? Pero lo primero que nosotros debemos entender que encontramos dentro de este análisis de factores internos es, en primer lugar, las fortalezas. ¿Qué hacemos bien? ¿En qué nos destacamos? ¿Qué actualmente estamos ejecutando de manera correcta? ¿Y qué vamos a hacer con eso? En primer lugar, vamos a tratar de estandarizarlo, es decir, que eso se mantenga en el tiempo dentro de la empresa. Inclusive, ¿por qué no? Tratar un poco de mejorarlo, de potenciarlo. Y a partir de eso que realizamos bien, identificar si eso puede llegar a convertirse en una ventaja competitiva por parte de nuestra dentro del mercado. Si eso puede llegar a realmente hacernos sobresalir dentro del mercado. Bien. Ahora bien, también nosotros vamos a lograr identificar nuestras debilidades. ¿Qué no hacemos bien? ¿Qué necesitamos corregir? Tal vez qué problemas se están presentando, qué inconvenientes, qué errores, qué dificultades. Y a partir de identificar esos errores, esas dificultades, vamos a poder desarrollar o definir adecuadamente cuáles serán las acciones a implementar a desarrollar para corregir esos inconvenientes. Y si es el dado caso que no se puedan corregir por completo, por lo menos tratar de mitigar los efectos negativos que puedan llegar a ocasionar esas debilidades al interior de mi empresa. Lo más importante es desarrollar acciones o estrategias que de cierta manera eviten que esas debilidades a futuro se conviertan en un mal mayor o que de cierta manera se conviertan en un elemento para que los competidores del mercado saquen provecho, saquen ventaja. ¿Bien? Eso de cara a los factores internos. Y por otro lado, como ya lo mencioné, también existe la evaluación o el análisis de los factores externos. Ya más o menos hace algún momento, cuando hablaba un poco sobre la planeación, hice mención de algunos elementos o algunos factores relevantes dentro de este análisis. El análisis de factores externos sencillamente busca evaluar los elementos del entorno organizacional que pueden llegar a representar algún tipo de repercusión dentro del mercado. Este análisis de factores externos busca identificar cuáles son las posibles mutaciones o cambios que pueden llegar a presentarse dentro del entorno organizacional, dentro del entorno empresarial. Como lo dije hace algún momento, bueno, como lo he venido más bien diciendo a lo largo del encuentro sincrónico, la idea de desarrollar la planeación estratégica es tratar de adelantarse a esos futuros posibles que se le pueden llegar a presentar a la organización y definir las estrategias para competir dentro de ese escenario futuro posible. En tal sentido, la idea principal es tratar de validar cuáles pueden llegar a ser los cambios de esos diferentes factores,
imaginarnos qué pasaría, por ejemplo, en el ámbito económico. Si el dólar pasa a los 5.000 pesos, ¿qué sucede? O si el dólar pasa a los 2.000, ¿qué sucede? ¿Qué estrategias voy a implementar yo? En el ámbito político, si el país continúa bajo la misma tendencia política, ¿qué puede llegar a suceder y qué estrategias implemento? ¿O qué sucedería si cambia radicalmente de tendencia política? ¿Mm? ¿Qué escenario podría presentarse? ¿Qué estrategias voy a desarrollar en dado caso que se presente eso? En el campo tecnológico, ¿qué sucede si aparece una nueva tecnología que revolucione el mercado? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estrategias voy a implementar? ¿Mm? Así, con cada uno de los factores que están asociados a esta dinámica de competitividad. Normalmente, ¿qué factores se evalúan o qué metodologías existen? La mayormente conocida es la metodología PEST, que traduce los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. ¿Mm? Hay otros autores que suman otras dos conceptos, dos factores adicionales, el ecológico y el legal. En el ámbito eh, ecológico y legal en algunas ocasiones no se suman, considerándolos que ambos se pueden incluir directamente en el ámbito político, e inclusive hay algunos otros autores que suman otro factor final, adicional, la industria, ¿m? Que viene completando el marco Pestelli. Pero en algunos otros casos, muchos autores, muchos científicos consideran que esa última I, esa industria, va incluida dentro del factor tecnológico. Bien. Bien, mis estimados estudiosos, esta era toda la temática que teníamos presupuestada desarrollar en nuestro encuentro sincrónico del día de hoy. Les agradezco a todos por su atención, pues principalmente a quienes posteriormente vean este video resultante de la sesión. Les recuerdo, si tienen alguna inquietud, duda, comentario en el cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí pendiente a responder todas sus dudas y sus inquietudes. Les agradezco a todos por la atención nuevamente. Los invito a participar activamente en los diferentes eventos de nuestro curso y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.